La entrevista del día en Noticias MBS Jalisco. 9 de la mañana con 32 minutos. Regresamos a cabina de MBS Noticias Jalisco. El Instituto de Movilidad aplicará una encuesta para evaluar el grado de satisfacción del servicio de transporte público entre los usuarios. Los resultados de este ejercicio, así como los indicadores de costos, van a ser parte de algunos criterios que se utilizarán para analizar una posible alza al precio del pasaje, que por cierto, iba a decir, amanecimos con la sorpresa, pero no, desde ayer en la tarde ya nos dio la sorpresa de que varias rutas de la ciudad ya estaban supuestamente certificadas y cobrando los 7 pesos, pero para hablar precisamente sobre esta encuesta y qué es lo que va a pasar con el costo del transporte público, es que tenemos vía telefónica a Mario Córdoba, quien es director del Instituto de Movilidad y Transporte del Estado de Jalisco. Mario, ¿cómo estás? Muy buenos días. ¿Qué tal? Buenos días, a sus órdenes. Mario, ¿la encuesta arranca o está por arrancar? Inició el día de ayer, en la mañana, haciendo encuestas de salida en estaciones del tren eléctrico, del macrobús y de líneas alimentadoras de este. Ayer aplicamos alrededor de 300 encuestas a los usuarios del transporte público y hoy continuamos durante todo el día. Esperamos terminar alrededor de 1,260 encuestas el próximo viernes. Mario, ¿qué es lo que les están preguntando a los usuarios? Básicamente es pedirle la opinión a los usuarios sobre diversos aspectos de calidad de servicio que deben cumplirse en el transporte público. Es decir, cómo califica el acceso a las paradas, a las unidades de transporte, a la ruta, cuál es su seguridad personal y la forma en relación a la forma de manejo del conductor, cuál es la atención que recibe del conductor, si es amable o cordial, si tiene atención a sus quejas por la parte institucional y de los transportistas, si la unidad cumple con el confort en sus accesos, en sus ingresos y bajadas, en sus asientos, en sus pisos, en su ventilación, en su iluminación, en su forma, en sus facilidades de pago, si qué medios utiliza para pagar, si utiliza Bienevale o Transvale, si ha sido objeto de alguna discriminación por el uso de este boleto de descuento, si algún día ha tenido problemas de acoso sexual, etcétera, etcétera. Es una entre preguntas y una serie de aspectos fundamentales para que un transporte público tenga calidad. Preguntamos que él dé una calificación de 1 a 5, tanto en términos específicos como en términos generales. Esta encuesta, Mario Córdoba, director del Instituto de Movilidad y Transporte del Estado de Jalisco, esta encuesta se va a hacer en absolutamente para todas las rutas, certificadas o no. Mire, sí, incluye rutas, ahora se llaman verificadas, rutas verificadas y no, o sea, es decir, rutas que están cobrando 7 pesos y 6 pesos. Ambas rutas están incluyendo. Incluye todo en el diseño muestral, según los procesos de la estadística. Es una encuesta que nos permitirá tener un nivel de confianza del 95% con un más o menos 3% de error en los resultados. Toma en cuenta un universo de población de usuarios de 1,5 millones de usuarios. Esto no significa que en esa medida tengan que hacerse las encuestas. Precisamente la estadística es para tomar una muestra representativa suficiente para tener en el conjunto una representación del sentir y de la percepción, en este caso, de la calidad del servicio. Mario, ¿qué va a pasar en caso de que los usuarios decidan reprobar al servicio del transporte público, tanto para rutas no verificadas como para rutas verificadas? Nosotros vamos a presentar, mire, el Instituto de Movilidad y Transporte es un organismo auxiliar de la Secretaría de Movilidad, también es un organismo público descentralizado, cuyo fin único es ser un soporte técnico hacia la movilidad urbana sustentable en términos de movilidad y transporte. Por tanto, es un instituto que es secretario técnico de la Comisión Tarifaria, que nada más tiene voz y no voto. Es decir, el instituto presentará los datos que resulten en la encuesta,
y serán los miembros de la comisión tarifaria, es decir, alcaldes, representantes empresariales de los sectores laborales, transportistas, etcétera, quienes con voto mayoritario decidirán si las tarifas de varios medios de transporte, en este caso el transporte público, pero también tendrán que decidir sobre taxis, sobre grúas, sobre transporte de carga, etcétera, si son objeto de una variación. Entonces el instituto tiene que presentar, por un lado, los datos y las variaciones de los costos de los insumos, y por otro lado, y aplicando la norma de cálculo tarifario, y decir, pues señores, según este cálculo y según la variación de insumos, la tarifa ahorita debe de ser tanto. Pero por otra parte, junto con esto, es la calidad de servicio. La calidad de servicio que se está proporcionando, según la voz de los usuarios, es esta. Entonces ustedes tienen la palabra. Mario, perdona que te pregunte quizá algo un poco más personal. Sí. ¿Usted es usuario del transporte público? Sí, eventualmente soy usuario del transporte. ¿Qué le ha parecido el servicio? Vamos a suponer que usted está respondiendo a la encuesta. ¿Qué le ha parecido el servicio? Las experiencias que yo he tenido han sido negativas, a excepción del tren eléctrico urbano y del macrobús. En términos generales los califico bien. Habrá algunos aspectos específicos que desearía que fueran mejores, y en la cuestión de las rutas de transporte, salvo los servicios que da el mismo tren a través de Citren, en general los encuentro bastante de regular hacia abajo, pero es mi percepción. Habría que escuchar la percepción de los usuarios más frecuentes que yo del transporte público. En mis viajes en transporte público, pues me encuentro lo de siempre, ¿no? Unidades que no tienen condiciones de transporte en confort, formas de conducción de los choferes inadecuadas, maltrato, frenones, arrancones, camiones subiendo y bajando gente en doble fila, camiones exceso de velocidad compitiendo por el pasaje, camiones que de pronto me dan la parada y otros sí, unos sí, unos no, etcétera, etcétera. Sí, Mario, cosas que seguramente todos los usuarios viven a diario. Claro, le preguntaba esto porque precisamente el día de ayer, que se dio la noticia de que había nuevas rutas verificadas, pues a través de las redes sociales y a través de los radioescuchas de aquí de MBS, pues las quejas han sido constantes y finalmente uno no termina de comprender cuáles son las políticas o cuáles son los puntos a revisión que hace la Secretaría de Movilidad finalmente para darle una verificación a una ruta que a todas luces para los usuarios no merece cobrar 7 pesos. Mire, hay una serie de requisitos que se establecieron cuando la tarifa aprobada en 7 pesos se regresó a 6. Hay muy pocas rutas, de las 277 rutas que andan circulando, solamente 35 han presentado los requisitos a la Secretaría de Movilidad para ser objeto de esta autorización. Sin embargo, el asunto va más allá. Mire, en realidad el problema de fondo es la forma en que se presta el servicio, es decir, el hombre camión. Mientras este modelo prevalezca, independientemente de todas las mejoras que se puedan hacer en términos parciales, laborales, técnicas, cámaras de seguridad, GPS, letreros electrónicos, etcétera, independientemente de todo eso que es necesario, el problema de fondo sigue siendo la forma de organización en que se presta el servicio. Es decir, una ruta en la cual hay varios hombres camión compitiendo por el pasaje. Y una ruta que a su vez compite con otras rutas por el pasaje. Y junto con esto, un problema de ordenamiento del transporte porque hay una alta sobreposición de rutas compitiendo por el pasaje. Entonces, aquí hay un problema de fondo. Mientras este problema de fondo no se erradique, aún con los esfuerzos de mejoras parciales, el problema va a seguir persistiendo. Y entonces, Mario Córdoba, director del Instituto de Movilidad y Transporte del Estado de Jalisco, finalmente esta encuesta va a poder dar por lo menos esta percepción de lo que sienten realmente los ciudadanos, pero solamente va a ser un punto que ustedes van a dar finalmente a las personas que tienen el voto
para decidir si se incrementa o no el uso del transporte público, y ellos decidirán si hacen caso o no a lo que realmente la gente está respondiendo. Sí, yo hago votos porque en la comisión tarifaria siempre hay un equilibrio sensato de opiniones, y seguramente con los elementos que se les presenten habrá suficientes argumentos para que tomen decisiones adecuadas. Mario, ¿los resultados cuándo estarían listos? Los resultados los procesamos en cuanto se termine esta encuesta y las próximas semanas de diciembre, pero los haremos públicos hasta que se presente a la comisión tarifaria en respeto a sus miembros. Uh-huh. A partir de ese momento en que se haga la reunión de la comisión tarifaria, que todavía no está la fecha definida, pero tiene que ser antes de salir de vacaciones, ahí el documento será público para todos ustedes. Finalmente, ¿los aumentos podrían ser por unidad o por ruta, Mario? No, yo creo que aquí tiene que considerarse ambas cosas, ¿no? Sobre todo en los procesos de integración tarifaria y de integración de las rutas de transporte. Si una ruta que va a quedar entra a un proceso de conversión a ruta empresa, podría ser objeto de una consideración tarifaria. Eso sería deseable, porque la tarifa es el medio con el cual se sostiene un servicio. Pero tiene que haber un estándar de calidad que tiene que cumplirse con esta nueva organización empresarial. No puede ser por unidad, debería ser por ruta. Perfecto. Mario Córdoba, director del Instituto de Movilidad y Transporte del Estado de Jalisco. Le agradezco mucho habernos tomado la llamada y espero que más adelante podamos platicar un poco, finalmente, para ver cuáles fueron los resultados de esta encuesta. Con mucho gusto, estoy como siempre a sus órdenes. Muchísimas gracias. Hasta luego. 9:44 a.m, vamos a lo que sigue.